Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos. Muy buenos días, queridos amigos. Es bueno poder saludarle en este sábado 2 de noviembre. Estamos otra vez en otro café. Como siempre hemos dicho, es el intento que hacemos de analizar justamente nuestra realidad desde algunas miradas que no siempre vemos. Y qué tan importante igual eso hoy día, que estamos viviendo quizás días de mucha complejidad en nuestro país y también obviamente en nuestra ciudad. Y mucha gente está con de repente dudas, confusiones. Y es interesante porque desde el mundo quizás cristiano, desde el mundo de la fe, ¿qué miradas hay? ¿Cierto? ¿Cómo vemos estas situaciones? Así que para hablar un poquito de eso hoy día justo coincidimos con un gran invitado, un gran amigo que es de la ciudad de Santiago, de la comuna de Los Prados, y que lleva, yo digo, gran parte de su vida ya trabajando en el área social. Así que queremos darte la bienvenida y dejar que tú te presentes como tú quieras, Freddy Villarroel. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ya con frío, pero muy, muy contento de poder acompañarlos. Así es, vengo, por un lado soy pastor en una congregación. Por otro lado de mi vida trabajo en una fundación, la Fundación Bethesda, fundación que trabaja en torno a la prevención de la violencia intrafamiliar en varios ámbitos ya durante más de 6 años. Y por otro lado también pertenezco al municipio de Los Prados siendo asesor de asuntos religiosos. Entonces tengo varios aristas por las cuales me hace reflexionar mucho más a fondo el problema actual y todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo, para empezar de lleno en el tema, después podemos preguntar un poquito más de esas áreas que sin duda son interesantes, pero cómo ver el asunto justamente sobre todo de la justicia social, el asunto de las marchas, la violencia? ¿Desde dónde lo encara Freddy Villarroel? Sí, yo punto uno lo encaro desde un mandato de Dios a sojuzgar la tierra, a cultivar la tierra y a preocuparnos de la integralidad de ella. Entendemos que Jesús no vino a preocuparse solamente del área espiritual de las personas, sino desde un área integral. Y desde esa mirada integral del Evangelio, de lo que Dios quiere, de que finalmente Dios se meta en todas las cosas, no solamente en tu vida espiritual y moral, y el reduccionismo de la palabra moral, casi sexual nomás que muchas veces hablamos, sino que se mete en todo. Entonces, en ese va a hablar de se mete en todo. ¿Cuál es nuestro rol como cristianos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo trabajamos? Y principalmente de un mandato desde el Antiguo Testamento, donde nos preocupemos por sobremaneras, por la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, el oprimido, aquel que no tiene para llegar a fin de mes, la abuelita que está en la casa y no tiene para solventar algunas cosas. Desde esa mirada yo creo que es como primeramente tenemos que abarcar todo esto. Buenísimo. Es interesante, tú ayer estuvimos en unas conversaciones igual antes de esto, hablabas un poquito de algunos mitos, ¿sí? Y hay un mito especialmente respecto al tema de la pobreza que me gustaría que pudieras compartir, que es un poco la cosmovisión que la escritura plantea, ¿no? Sí, finalmente hablamos de que la mayoría de la gente cree, o cuando uno conversa, que la gente es pobre porque es floja, porque finalmente no tuvo o no tiene las ganas de salir adelante. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema neoliberal donde te enseña que la única forma de salir adelante es porque si tú te esfuerzas, el microemprendedor, dale para adelante, se pueden lograr las cosas, una especie de sueño americano-chileno que es casi imposible, pero aquí se muestra, pero en realidad no es tan así. Desde la parte sociológica vemos que en realidad la pobreza es heredada. Es decir, que salir desde la pobreza es casi imposible, y aún más desde la parte teológica vemos que la pobreza es consecuencia no solamente no de la flojera, sino que la pobreza
es consecuencia del pecado, y no solamente del pecado del pobre, porque muchas veces gente dice Claro. así, porque pecaste eres pobre, o qué pasó porque pequé, o áreas de la teología de la prosperidad que te dicen, si tú haces las cosas bien, te va a llegar Lucas, si haces las cosas mal, no, pues ahí Dios te castiga siendo pobre. Claro. Entonces el beneficio de actuar bien es tener Lucas. Y no, debe ser también un sistema súper, un pensamiento súper neoliberal de la teología. Finalmente la Biblia dice que los pobres son pobres por el pecado del rico. Y eso es súper complejo, porque son pobres por el pecado de quien Dios le entregó la responsabilidad de distribuir dinero. Entonces, cada uno de nosotros, y no estoy hablando del rico ultrapoderoso que Claro. obviamente tiene su responsabilidad, y en la Biblia muchos profetas salen diciendo, tú que oprimiste al pobre, tú que finalmente saqueaste a la viuda, que le cobraste impuestos de más por el préstamo y diferentes cosas, sino que también al rico entre comillas que tiene un poco más que el otro. Entonces eso no es solamente para los macropoderosos, sino también para nosotros que muchas veces no nos metemos la mano en el bolsillo y damos. Entonces el concepto de dar, el concepto de entregar, es mucho más que simplemente algo lindo de misericordia, sino que una responsabilidad de administrar bien los recursos que Dios nos dio. Ahora, quiero preguntar, porque esta también hay que señalar, no es la visión de toda necesariamente la iglesia evangélica. Entonces, hay más de una mirada, y en este tema de cómo la gente aborda, ¿cierto?, el tema, sobre todo lo que está pasando hoy día, que tiene mucha relación con este tema, cómo, desde qué punto, porque hay gente que lo dice así, Jesús no se interesa por el área social directamente. ¿Cómo Freddy Villarroel puede como ayudar a un hermano quizás a entender un poquito más en esa área en particular? Sí, yo creo que una de las principales cosas que hay que cambiar frente a la cosmovisión que tenemos de Dios. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué cara vemos de Dios? ¿Por qué? Porque la gente ve diferentes rostros de Dios, po. Hay gente que ve un rostro de Dios de la espiritualidad nomás, del Dios que viene y baja en medio de un culto y baja el Espíritu Santo, y gente ve ese rostro de Dios. Pero no, hay diferentes rostros de Dios y finalmente los vemos a través de la Escritura. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, pregunto, ¿Jesús se preocupó solamente de lo espiritual? Y algunos vienen y dicen, sí, pues Jesús no vino a hacer nada político. No, a Jesús lo mataron por la política. A Jesús lo mataron no porque vino a entablar algo espiritual. Hubiera sido súper lindo solamente eso, ¿no? A Jesús lo mataron porque habían problemas políticos detrás de eso. Y sale súper reflejado en la Biblia. Entonces, sí, Jesús, el reino de Dios, el reino que Dios viene a imponer, no desde Claro. obligar, sino que viene a traer, es un reino que es integral y se preocupa de todo. Por algo se llama reino de Dios. El reino, porque viene el reinado de Dios sobre cada una de las cosas. Y en realidad yo voy más a fondo. Yo creo que no hay nadie, ni un evangélico, que no crea que Dios se preocupa más allá del área espiritual. Solamente que hay áreas que le importan más. ¿Por qué? Porque tú hablas con esta gente que te dice, es que Dios no se preocupa de la política, pero sí los vemos a esta misma gente protestando cuando sale una ley por ideología de género. Claro. Entonces, Sí, en realidad, no es que Dios no se preocupe, ahí Dios sí se preocupa, pero se preocupa de tal área. Claro. O no, el cristiano no debe marchar. Pero el 31 de octubre para la marcha de Jesús todos ellos están en la calle. Y, pues que es una marcha evangelística. No, en realidad no es una marcha evangelística, sino sigue siendo una marcha política porque exigen visiones políticas en torno a lo que nos importa. Finalmente yo creo que no es tanto como, no tenemos una cosmovisión de que Dios se preocupe de todo, sino que hay cosas que a mí me gusta que Dios se preocupe y cosas que no. Yo creo que Dios se metería en los problemas sexuales, pero no creo que se metería en los problemas sociales. Y yo creo que eso es más profundo. Genial, o sea, desde tu visión, Dios está interesado también en lo que está pasando aquí en Sí, Chile. profundamente. Totalmente. Profundamente. ¿Y tú cómo ves las posibilidades de quizás solución? Hoy día hay también esa suerte de desesperanza entre las personas, como esto no tiene como por dónde terminar, al final se hizo una gran marcha y no se ve que se pueda conseguir algo, ¿no? ¿Cómo Freddy plantea quizás la posibilidad de tener esperanza en medio de estos tiempos quizás complejos? Sí, es súper difícil saber dónde va a terminar. Yo veo a mis vecinos en Santiago, converso con ellos y cero posibilidad que esto termine. Es decir, el presidente se burla de nosotros, nos encuentra tontos y hablan muchas cosas así. Y yo creo que voy a 2 o 3 cositas. La primera
Lo primero es que también tenemos que tener una inteligencia política con movimientos sociales. Es decir, uno de los problemas de los movimientos sociales actuales es que no tienen discurso y no tienen vocería. Algunos lo ven como algo súper positivo, también, claro, que no tenga vocería, que no sea manipulado políticamente, ¿sí? Pero ya que no tenga discurso me complica. Es decir, cuáles son las peticiones reales que tiene. Eso es lo primero. Lo segundo es que, más que si yo quiero que termine, también me hago esa pregunta. ¿Yo quiero que esto termine? Es verdad, porque si me hablas de violencia, claro, obviamente yo creo que no hay nadie o muy poca gente que diga, hey, la violencia es la solución. No. Pero también yo creo que, de corazón te digo, la represión tampoco es la solución. Tampoco es la solución que las Fuerzas Armadas tengan cierto nivel de represión, que hasta estén vulnerando los derechos humanos y tengamos 100 y tantos desaparecidos, detenidos desaparecidos, de que tengamos casi 200 personas sin un ojo, etcétera. Pero sí, yo digo, cuando dicen volvamos a la normalidad, yo digo, no, porque para volver a la normalidad hay que volver a normalizar cosas. Yo no quiero seguir normalizando que una señora no tenga para llegar a fin de mes porque su pensión es bajísima. Yo no, quizás volver a lo cotidiano, al trabajo, cosas, pero a la normalidad no sé si quiero volver. Y eso es otra pregunta que me hago. Y tercero, bueno, los movimientos políticos que se tienen que hacer para cumplir, yo creo que tienen que tener un sentido. No voy a pedir que los políticos piensen en Cristo ni piensen en Dios, pero lo voy a reflexionar desde esto. Tienen que tener un sentido de esperanza, es decir, que muestren puntos donde la gente pueda sentir que se está avanzando, y desde la Biblia no habla de la justicia social, no habla de que finalmente el crear justicia se ve desde el amor, se ve desde otros puntos que es difícil hablarse hacia un político, pero también un trabajo que también lleva a la paz, acciones de paz, acciones, y en esas acciones de paz hay acciones de reconciliación, hay acciones de perdón, hay acciones que no solamente tienen que ser del mundo político, sino también de nosotros. Entonces ahí la restauración de los corazones de muchas personas se tienen que ver. Entonces es algo más complejo aún. Yo tengo un punto de vista muy claro en esto. Yo creo que efectivamente una de las posibilidades es tener una asamblea constituyente. Creo que es un elemento esencial desde un punto de vista jurídico, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo ves tú, quizás como pastor, como en tu trabajo también, con mucho trabajo social, ¿cierto? Con distintas organizaciones que trabajan en esta área. ¿Cuál es una opción viable para ti? Sí, yo creo que punto uno, nosotros como iglesia estamos haciendo un cabildo, ya estamos viendo todo y lo hacemos, invitamos a diferentes iglesias y lo hicimos como iglesias de Lo Prado. Ya se está organizando, viendo cómo, cuándo y dónde, pero la próxima semana lo vamos a tener. Ayer hablé con el presidente del Consejo Pastor y ya se está trabajando en torno a eso. Entonces creo obviamente que se necesita la voz de la gente en todo esto. Una asamblea constituyente, me gusta la idea, pero le tengo miedo. ¿Por qué? Porque más allá de decir asamblea constituyente, claro, que es excelente, yo creo que es solamente escuchar bacán, pero le tengo tanto miedo a la clase política que tenemos que no sé en qué vaya a quedar. Claro. Entonces es principalmente eso. No creo que en este momento tanto de mí como de personas en general tiene una desconfianza a la clase política en general. Entonces cuando no hay una confianza, no podemos mirarlo y decir ya confiamos en ellos. Es una crisis que una asamblea constituyente o puede solucionar totalmente, escuchando totalmente las demandas de la gente, o puede generar una asamblea constituyente donde no nos guste lo que pase y esto explota más. Freddy, desde tu rol, ¿cierto? Como director de testimonio social de una denominación en Chile, ¿cierto? Y también como tu función como pastor, te toca ver harto el trabajo que se hace en las poblaciones, el trabajo que se hace justamente con la iglesia, que no es tan visible necesariamente. Entonces, nos gustaría saber un poquito de qué se trata ese trabajo, cómo tú lo desarrollas, cómo son las iniciativas para impulsar quizás a otra iglesia a movilizarse en esa área. Si nos pudieras contar también un poquito de eso. Sí, siempre recuerdo, yo conversaba con unos chicos y les decía, bueno, de nada me sirve que salga a protestar por la FP si finalmente en tu propia población hay mujeres de arriba de 65 años que no tienen cómo llegar a comer a fin de mes y tú no estás saliendo a darle eso. Es decir,
todo acto de protesta, todo acto de petición, que vaya respaldado por un testimonio de la iglesia que haga cosas. Y ese testimonio de la iglesia que haga cosas, que esté trabajando más allá solamente de la reflexión teológica, es súper importante. Y finalmente ahí conozco cientos de iglesias que están saliendo afuera, que sirven a la comunidad en pequeñas cosas y grandes cosas. Es decir, conozco iglesias que tienen un ropero solidario. Algo tan simple como eso. Conozco iglesias que tienen abogados para los extranjeros, conozco iglesias que tienen canastas familiares, conozco iglesias que tienen proyectos gigantes como hogares de niños, iglesias que tienen 3, 4 hogares de niños, e iglesias que lo que hacen es que el sábado a cierta hora llegan los niños a jugar, y eso es lindo. Es decir, hay diferentes tipos de proyectos en diferentes tipos de áreas, pero siempre mi invitación es que la iglesia haga algo. Claro. Y no haga algo solamente para adentro, es decir, dentro de las 4 paredes, que siempre decimos como cliché, sino que algo para la comunidad, en la comunidad y con la comunidad. Para la comunidad, es decir, a servicio de la comunidad; en la comunidad, es decir, en medio de ellos. Muchas veces no es necesario abrir ni siquiera las puertas del templo, sino ir uno allá, y con la comunidad, que sea algo que también nazca de ellos, y no ser como aquí viene la iglesia que tiene todas las respuestas a servirle a ustedes, pobres pecadores, sino que conversemos de tal manera con la junta de vecinos, con la gente que nos rodea, que juntos hagamos algo. Entonces esas 3 pasos de con, en y junto con la comunidad, finalmente es súper necesario para generar una iglesia que sea comunitaria, una iglesia que viva los problemas que vive la gente. Y la verdad es que es súper fácil, porque nuestra iglesia está llena de gente pobre. La iglesia evangélica es una iglesia que viene desde los barrios, que viene desde la pobreza. Entonces muchas veces simplemente conversar con una de tus miembros de la iglesia y preguntarle cuáles son tus problemas. Y yo veo dentro de mi propia iglesia abuelitas que no tienen cómo llegar a fin de mes, caballeros que están súper mal, jóvenes que terminan la universidad con crédito enorme sobre la espalda, y son los chicos de mi iglesia, ¿cachai? No es solamente salir un poquito afuera, claro, es ver la realidad que me rodea. Que está en casa. Freddy, los tiempos acá, tú sabes, se pasan volando, pero siempre le damos la oportunidad a nuestros invitados de poder dejar quizás una reflexión final, una palabra que quieras entregar, aprovechando tu visita acá en Punta Arenas. Tienes el micrófono abierto en 2 minutos y medio para saludar, para dar una reflexión. Buenísimo. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que la Biblia nos llama a entender la Gran Comisión. Una de las principales grandes comisiones en el libro de Juan, que no, obviamente la Gran Comisión no está solamente en Mateo, en Juan también hay una Gran Comisión, y dice: así como Dios me envió, yo lo envío a ustedes. Fue así de simple. Jesús no se preocupó más. ¿Y qué quería decir ahí? Igual hacer Dios como cosa que cual aferrarse, dejándolo totalmente atrás para venir acá a la tierra y hacerse humilde, hacerse siervo, finalmente hasta la cruz. Y es un llamado que tenemos que tomar fuertemente como iglesia, de dejar muchas cosas, muchas ideas de poder, muchas ideas de estancamiento, para ir a servir, ir a amar profundamente y contextualizarnos en las problemáticas que tiene nuestra gente. No solamente en un discurso nuevo, que es necesario generar un nuevo discurso desde nuestros sermones que finalmente le hablen a la gente lo que pasa hoy en día, sino que también actuando frente a las problemáticas que la gente vive hoy. Y así vamos a ser una iglesia viva, esa iglesia que no solamente habla de lo que pasó a 2000 años atrás, sino que sigue viviendo y hablando el mensaje de Cristo. Eso. Hay una historia muy cortita que me gustaría compartir, que es justamente el encuentro que tiene Jesús con un hombre rico. Este hombre rico se llama Zaqueo, y es muy interesante que en esta comida, que muchos dirían no pasa nada con que Jesús esté comiendo con él, al final él le dice: Jesús, si yo defraudé en algo a la gente, se lo devuelvo cuadruplicado, y la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. ¿Y Jesús qué le responde? No te preocupes, porque yo vengo por lo espiritual. No. La respuesta es súper distinta. Dice: hoy día ha venido la salvación a esta casa.
porque yo he venido a buscar lo que estaba perdido. Entonces hay una profunda dimensión donde estos temas siguen siendo relevantes y donde sigue siendo relevante que el accionar de la iglesia y el accionar nuestro esté dispuesto a la generosidad, esté dispuesto a abrir la mano y el corazón para el que lo necesita. Gracias, Freddy, por este tiempo, gracias por la reflexión, gracias porque una voz que no siempre podemos escuchar, así que les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que también están quizás en momentos de dificultad, en momentos de lucha, que continúen adelante, que esto es parte también algo de lo que a Dios le interesa. Te mandamos un abrazo y nos encontramos el otro sábado en otro café.